Bienvenidos a un capítulo más de Inevitable Podcast, el podcast donde tú puedes enviar tu historia y escucharla aquí narrada, los lunes y los viernes por YouTube y de lunes a domingo por TikTok. En esta ocasión traemos la historia número 109, titulada como Camino Equivocado. Comenzamos. Mi experiencia será anónima. De hecho, me gustaría mantener a sí mismo el anonimato también de donde soy. Resulta que lo que me pasó fue cuando era niña. En la actualidad ya soy mayor y solamente queda el recuerdo. Debería tener entre 10 u 11 años, cuando para las fechas decembrinas mis papás decidieron viajar a la casa de mis abuelos paternos. Haríamos este viaje en auto. Los viajes en avión eran muy difíciles de encontrar y los pocos que habían, según recuerdo decía mi papá, costaban un ojo de la cara. Mis abuelos vivían en otro estado, por lo que el viaje sería algo extenso. Mis dos hermanos y yo nos habíamos preparado con revistas para ir viendo en el camino y recuerdo que habíamos descargado música en un MP3 que teníamos en la casa. Recuerdo que salimos bastante temprano y teníamos mucha emoción, ya que la familia de mi papá, a diferencia de la de mi mamá, pues es bastante extensa y además son de festejar mucho estas fechas decembrinas. Hicimos varias paradas durante el camino para ir al baño, para comer, para cargar combustible y sin darnos cuenta, la noche nos sorprendió. Aún faltaban varias horas para llegar a casa de los abuelos. Mi papá ya se notaba algo cansado y había bostezado varias veces. Más adelante había un accidente que estaba generando demasiado tráfico y había una autopista alterna. Estaban desviando por ahí, pero lo extraño, según recuerdo a mi papá, comentó que era raro que nadie estaba yendo por ahí. Era como si todos prefirieran permanecer esperando a tomar esa vía alterna. Mi papá, luego de pensarlo, decidió avanzar por ese camino. Estaba desesperado, tenía sueño y no quería que se hiciera más tarde. Mi mamá le dijo que si quería parar y dormir un poco, pero mi papá, renuente, dijo que no. Para esto debo decir que mi mamá nunca aprendió a conducir, así que no podían alternarse. Seguimos y más adelante ya solamente estábamos despiertos mis papás y yo. Mis hermanos pequeños habían dormido hace rato y yo iba muy atenta al camino. No sé por qué, pero desde pequeña me ha llamado mucho la atención el ver que mi papá conducía. En cada oportunidad que tenía, lo acompañaba a bordo del auto y el estar en la carretera de noche realmente me parecía toda una aventura. Mi mamá se estaba quedando dormida y escuchábamos una débil señal de radio que el auto alcanzaba a recibir, ya que estábamos pasando por un pequeño pueblo. Nos detuvimos a comprar agua y un par de cafés para mis papás. Luego continuamos con el viaje. Dejamos el pueblo atrás y entramos en una zona donde me dio un poco de miedo. A los costados habían árboles que servían de decoración como de casa del terror. El frío empezó a aumentar, ya que mi papá abrió la ventana y sentimos cómo la corriente entró en el auto. De inmediato la subió y nos reímos todos. No sé cuánto tiempo después notamos que los árboles eran cada vez menos y entramos en una carretera donde a los costados estaba en completa oscuridad. Ya no había rastros de árboles o de vegetación alguna. Era una zona medianamente árida. Estaba muy despejada. De pronto, algo sacudió el auto. Mi papá tomó con fuerza el volante y evitó que nos volcáramos como pudo, se mantuvo en el camino y luego empezó a reducir la velocidad. Se hizo a un costado de la carretera y luego se bajó a ver qué es lo que había pasado. Resulta que un neumático había explotado. Literal. O sea, no se pinchó, no se rajó. Es como si hubiera reventado por completo. Mi papá no daba crédito, pero no había tiempo para ello. Mi mamá se bajó con él y me dijeron que cuidara a mis hermanos. Sacaron el gato y mi papá empezó a quitar la llanta para colocarla de repuesto. Mientras hacía esa labor, mi mamá la alumbraba con la linterna para que pudiera ver y yo me dediqué a ver por la ventana. Fue allí cuando, por una de las ventanas, pude notar algo. Cruzando la carretera y gracias a la luz que la luna proporcionaba y a las luces intermitentes del auto de mi papá,
fue que pude vislumbrar cómo había algo que parecía ser alguien de pie. Notaba que había algo que parecía moverse lentamente. Era como si eso se estuviera acercando. Eso o ese ser parecía ser de estatura pequeña. Por unos segundos me quedé como congelada, tratando de entender qué es lo que se estaba acercando. No podía distinguirlo muy bien, ya que lo único que me ayudaba era la tenue luz de la luna. Fue hasta que pude regresar a mí que le dije a mi mamá. Ella no podía acercarse mucho porque estaba alumbrando a mi papá, así que tuve que repetirle varias veces lo que había visto. Allá, mamá, allá, enfrente, cruzando la carretera, vi algo. Es una persona, creo. Hija, espérame. Es que andamos cambiando la llanta y ya casi terminamos. Permíteme un poquito. Seguí atenta, pero en un momento pareció desaparecer. En eso, el sonido de la puerta del auto del copiloto me hizo sobresaltar. Mi mamá había subido y mi papá se había quedado fuera guardando el neumático reventado y las herramientas. Mamá. Hija, ¿qué pasó? Allá, cruzando la carretera, volví a ver esa figura extraña como estaba nuevamente de pie y parecía acercarse lentamente. No sé si su intención era cruzar o solamente acercarse a la pista, pero cada vez estaba más cerca de ella. Mira, ma, allá enfrente. Mi mamá volteó y pudo ver después de un par de segundos aquella figura extraña. A cada encendido y apagado de la luz intermitente, esa extraña forma comenzaba a revelarse más. Arturo, ya sube. Voy, es que estoy acomodando el neumático. Ya no hay tiempo, sube. La cajuela cerró de golpe y mi papá subió al auto. Uy, ¿qué pasa? ¿Por qué la urgencia? Mira allá enfrente. Mi papá giró su cabeza y pudo ver esa figura que ya estaba prácticamente sobre la pista. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas cosas? No sé, pero creo que es una buena idea que nos vayamos ya. Yo, mientras veía hacia aquella figura, fue como si sintiera la pesadez de la mirada de alguien, como esas veces en que alguien te está viendo y tú sientes cómo te están observando de manera constante. Giré mi cuello y, en efecto, alguien me estaba viendo. No era ninguno de mis hermanos. Ellos seguían dormidos. Era, en realidad, una figura igual de extraña que la que estaba fuera sobre la autopista. En la parte trasera del auto, a través del vidrio, había una pequeña cara asomándose, que no apartaba sus ojos de mí. Era inquietante. Un par de redondos y amarillos ojos estaban ahí, viéndome fijamente. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Mis papás voltearon y vieron aquella cara luego de que les indicara qué es lo que pasaba. Mi papá arrancó el auto y yo, asomándome por el vidrio de la cajuela, pude ver cómo fueron sumándose de a poco varias de esas figuras pequeñas y extrañas. Realmente no supimos si eran fantasmas o si eran duendes, pero eran muchos, eran bastantes y nosotros habíamos estado detenidos ahí por varios minutos. No me imagino qué hubiera pasado si es que mi papá no hubiera llevado ese neumático de repuesto o si nos hubiéramos tardado un poco más en cambiarlo. Eso ha sido lo más extraño y terrorífico que me ha pasado. Desde entonces, le tengo un gran temor a las carreteras de noche. Saludos.